Te hago una pregunta, querido. ¿De dónde sos? Yo soy cubano, pero vivo en Miami. Miami. Me encanta Miami. Un día espero conocer Miami. ¿A qué iglesia vas, querido? ¿Sos pastor? ¿A qué iglesia vas? Soy pastor de una iglesia evangélica, pero no tengo denominación, no me gustan las etiquetas. Ok, sos no denominacional. Sí, pues decirlo, tenemos un cuerpo doctrinal, pero no creemos realmente Por eso, sos no denominacional. Sí, si quieres llamarlo de esa manera. Bien, buenísimo. ¿Y por qué línea vas? Más o menos para poder entender en qué crees. ¿Similar a Esa es la qué? cosa. ¿Cómo? Esa es la cosa. Lo que pasa es que por eso es que a la hora de expresar, a ver, no me gustan las etiquetas exactamente por eso, porque si te digo que soy bautista, entonces vas a partir Claro. por la tangente, vas a partir por las ramas, ¿no? Pero tu Entonces, interpretación bíblica, o sea, vos sos pastor, sos un tipo que le enseña al sí, pueblo que se congrega en tu iglesia, sos un sí, tipo sí. que le enseña las escrituras. Bien, tu interpretación de las escrituras es similar a qué otra comunidad cristiana. Bueno, si, en la parte soteriológica nos gusta más, nos inclinamos un poco más a la reformada. Ajá, A la parte litúrgica un poco más carismática, ¿no? ajá. Ah, O por ahí, sea, tomás un poquito de lo que te considerás mejor, un poquito de cada uno. no, no es mejor, es lo que considero que la Biblia dice y habla. Ok, ok. ¿Y por alguna razón en especial no te afiliás a ninguna denominación o no armonizás con la teología de alguna denominación particular? No, porque en realidad cuando leo la Biblia, la iglesia primitiva no se llamaba presbiteriana, Mm. no se llamaba anglicana, no se ¿Se llamaba llamaba pentecostal. católica? ¿Ah? ¿Católica se ¿Perdón? llamaba? Bueno, católica por la universalidad, Bueno, si lo se miras de llamaba esa manera, católica. bueno, sí, no, bueno, si lo miras de esa manera, Sí, pero también se llamaba pentecostal entonces, y también se llamaba evangélica porque evangelizaban, y entonces, si lo miras de esa manera, entonces tenía de todo, ¿no? pero ¿a dónde dice que se llamaba pentecostal, hermano? Bueno, volvemos a lo mismo. Si tú me dices a mí que se llamaba católica porque era universal, entonces No, no, era no, es evangélica que porque o sea, los evangelizaba. primeros cristianos, hablando del cristianismo primitivo, los primeros cristianos utilizaron como un título el católico. Cristianos Bueno, católicos, como título. bueno, Bueno, más allá de eso. Ok, no, sí, más allá de eso, más allá de eso. sí, Pero para. Esto, pero esto sí se me. llamaba cristiana. Obvio, eran cristianos. Sí. Sí, claro, 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 claro que sí. Ahora, me llama mucho la atención esto que vos me estás señalando porque tengo la oportunidad de hablar con vos que sos pastor. Y digo, ¿considerás de que en estas diversas denominaciones que se encuentran en el mundo evangélico, estamos de acuerdo de que las denominaciones tienen puntos de vista teológicos en los que difieren? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Mm, En algunas partes, en algunas cosas sí. Claro, independientemente del valor que vos le puedas atribuir a la diferencia, vos dirás, bueno, en cuestiones de orden primario no estamos todos de acuerdo, pero en cuestiones de orden secundario sí hay diferencias, porque en definitiva es lo que nos hace diferentes y lo que hace la identidad de la denominación, calculo. Me imagino que sí. Lo que pasa es que, bueno, depende a lo que le llames, ¿no? Diferencias. Porque O creo sea, que... teológicamente, Ujú, in- ujú. en cuestiones de interpretación de la escritura, ¿hay alguna denominación protestante con la que vos estés plenamente de acuerdo? Es que, como digo, mira, para mí pues somos hermanos en Cristo en todo lo que diferimos en algunas cosas, pero en doctrinas esenciales creo que concordamos en la mayoría, ¿no? A no ser, por ejemplo, cuando estamos hablando de unicitarios o que Claro. para mí, honestamente, no creo que sean, digamos, cristianos, ¿no? Pero, o, por ejemplo, testigos de Jehová o mormones.
Pero lejos Sí, de no, ahí, no, por no, yo ejemplo, no creo que los testigos de Jehová o mormones sean protestantes. O por sea, eso, perdón, ni cristianos creo que son. En cambio, sí, el protestante es cristiano, obviamente que lo es. claro. Pero a lo que me refiero es nuevamente, yo te entiendo de que vos me decís, che, en orden primario, pese a que podemos después discutirlo, en orden primario, no diferimos en nada. Eh, Pero la teología no solamente hace al orden primario, sino también al orden secundario. Entonces, vos, ¿con qué denominación protestante estarías teológicamente de acuerdo con todo? es que como te digo, por eso es que no me gustan las etiquetas, ¿no? Claro. Porque, a ver, No estás de si hablamos, acuerdo con, o sea, cuando vos hablas de acuerdo, vos no te encontrás, no hallás tu interpretación de las escrituras, no la encontrás en ninguna de las denominaciones protestantes existentes. que sí, por eso te estoy Sí, diciendo, de nuevo, a lo mejor lo que no me estoy haciendo explicar bien. a Por ver. ejemplo, si hablamos de soteriología, te expliqué que, o te estaba diciendo, comentando de que me inclino un poco más al área reformada por Claro. lo que cree de lo que cree de la salvación. De hecho, tengo un video que te hice hace mucho tiempo sobre la salvación cuando eras evangélico. La salvación se pierde o no se pierde, y ahí te hice un video hace mucho Ok. tiempo. Entonces, pero por ejemplo, cuando hablamos de quién es Dios, por ejemplo, soy trinitario, ¿te das cuenta? Entonces coincido contigo, eres Claro, católico, eres trinitario. pero como vos también sos carismático y la forma Ah, en la que vivís los no, no, carismas de Dios, ¿o no? sí, sí, pero no como lo percibe la iglesia pentecostal. Pero también diferís con los reformados respecto a la vigencia de los carismas, ¿o estoy equivocado? Eh, no lo veo como lo ven ellos en algunos aspectos. O Por eso, sea, sí diferís. creo en claro, sí, sí, creo en los movimientos del Espíritu Santo, Claro, creo que todavía el Espíritu Santo sigue haciendo milagros, se sigue moviendo. No creo en las lenguas como la glosolalia, como claro. lo que ahora Sí, 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 te hacen la entiendo. iglesia, pero por ahí, ¿me entiendes? Entonces, por eso, si tuviera que definirme de alguna manera, me definiría como cristiano porque es lo que veo que la Biblia habla y se practica o se practicó en la iglesia Bueno, primitiva. pero suponete yo ahora católico, ¿no? Y Ujú. este me parece que es un verdadero problema y por eso me encanta que vos seas pastor para que podamos charlar esto, porque me parece que el católico hace mucho énfasis en este punto porque es un verdadero problema. Suponete que ahora yo soy católico y me agarra el revire, una mañana me levanto y en vez de sacar el video me hago católico, hago el video, me vuelvo a ser evangélico, ¿no? Suponete que y mi corazón se inquieta porque quiero encontrar la comunidad cristiana que predique fielmente lo que Cristo predicó, lo que Cristo enseñó. Bueno, vos me vas a decir, bueno, yo en cosas coincido con los reformados, pero en cosas no. En algunas cosas yo coincido con los pentecostales, pero en algunas cosas no. ¿Dónde encuentro ese lugar, esa comunidad en donde se predique todo lo que se predicó por Cristo, por los apóstoles y por la iglesia primitiva? ¿A dónde está Pero, esa comunidad? claro, pero exactamente ese es el problema que tenemos hoy, ¿no? Y por eso es que yo me evito las etiquetas. Por ejemplo, Mm, eh, eh, yo recibo y he recibido y sigo recibiendo a cualquier cantidad de personas, inclusive que yo esté en desacuerdo con ellos en cualquier área, si sea teológica, política mm. o social. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Para mí lo esencial es quién es Dios y cómo te salvas. Entonces, de ahí en fuera, si tú crees que te caes, un poco más como lo ve Dante Gebel, ¿no? Si tú crees que tú te caes y te da la chiripioca y bueno, de alguna manera eso te edifica y no te lleva al infierno, entonces ¿de qué vale que yo esté discutiendo contigo si realmente eso es de Dios o no es de Dios? ¿Me entiendes el punto? Entonces, ahora, cuando yo sí difiero, cuando entonces me dicen que Jesús no es Dios, porque entonces es un problema básico para la salvación, es un problema, está intrínseco, ¿verdad? Porque si Jesucristo no es Dios, entonces Jesucristo no salva. Entonces, de ahí es donde yo parto y me evito todo este tipo de problemas a dónde agarrarme, que es lo que estás tratando de hacer tú, de a dónde agarrarme para entonces
dogmatizar una charla que te va a llegar a un punto donde nunca vamos a estar de acuerdo. Entiendo. Porque no vamos a estar de acuerdo, porque diferencias hubieron desde la iglesia primitiva, desde que Pedro se enfrenta con Pablo y le dice, bueno, entonces ¿cómo se salvan los judíos? ¿Hay que circuncidarlo o no hay que circuncidarlo? Y entonces, ¿qué le Pero dice? ¿dónde está esa discusión? En el concilio, está en la Biblia, está en el concilio, ¿Pedro le plantea eso a Pablo? le preguntan, claro que sí, te lo A busco. ver, Pedro le pregunta eso a Pablo. ¿Cómo? Por supuesto, hay un problema dogmático donde se necesita saber cómo es que se salvan los judíos, si hay que circuncidarlo o no hay que Pero circuncidarlo. Pedro nunca le Entonces, pregunta eso a Pablo, hermano. bueno, la discusión era si realmente se había que circuncidar a los judíos o no. Claro, sí, sí, sí. Sí, había una Entonces, discusión dentro del seno bueno, cristiano, claro, estamos parafraseando. pero no hay tal discusión entre Pedro y Pablo, hermano. Bueno, yo veo una discusión en el punto exacto donde no se ponen de acuerdo de si había que hacerlo o no. Pero bueno, a Ok, menos de eso. ok, más El, allá de eso, más allá de eso. sí, el punto aquí es el siguiente, ¿no? Que era la idea esencial de lo que estábamos hablando. Creo que discusiones hubieron y van a haber siempre desde que empezó la iglesia, Estamos de porque acuerdo. ha sido paulatinamente el desarrollo y la revelación de la iglesia por los siglos de los siglos. Estamos de Es más, acuerdo, hermano. decir que, Hubo discusiones, hubo diferencias, las hay y las seguirá habiendo. Claro que sí, en eso estamos de acuerdo, hermano. por eso, entonces, el hecho de satanizar o no a cualquier denominación, excepto, o inclusive, también de lo que yo pueda creer o no, es como limitar a Dios de lo que pueda o quiera hacer, en dependencia de lo que la historicidad, lo que hemos visto por la historia y lo que sigue haciendo ahora. Bueno, Es más, pero hermano, tú a ver, mismo te has pará. convertido. Estamos de acuerdo en ese punto. Ahora, Ujú. en la historia, cuando hubo diferencias, ¿cómo las resolvieron? Las resolvieron No, mediante depende. concilios. No, depende. Depende de a dónde te vayas, porque Por dar un mucho. ejemplo, Nicea, los arrianos, los cristianos ortodoxos. Ok, Ujú. terrible lío se había armado, terrible división interna se había armado. ¿Cómo lo resolvieron a eso? Concilio. Sí, pero volvemos a lo mismo. Primero, no siempre la mayoría tiene. No, estamos de acuerdo, pero pará. Entonces te pregunto, ya no te lo afirmo, te pregunto. Los cristianos históricamente, ¿cómo resolvieron las diferencias? ¿Estamos de acuerdo con que hubo diferencias? Las Claro, hay y las habrá. claro. Bien. Pero ¿Cómo lo por eso, resolvieron? volvemos a lo mismo. Depende de a dónde tú te vayas, porque no por eso, no necesariamente por tener la mayoría tienen la razón y no en vano tienen 24 ritos la Iglesia Católica Ujú. y no están de acuerdo todos en los mismos puntos. O En la sea doctrina que, sí están de acuerdo. bueno, tienen muchísimas diferencias, empezando por los No, ortodoxos y los. Sí, sí, y la pero, Iglesia siríaca también, y la pero Iglesia los corta. ortodoxos no están en comunión con Roma. Pero por eso te digo, por eso. Pero no Y si. pertenecen a esos 24 ritos de los que No, hablas. pero volvemos a lo mismo. A ver, si estamos hablando de cómo se pusieron de acuerdo, Claro, a estamos ver, hablando. vamos de vuelta. Históricamente, vos me trajiste el tema de la historia que me encanta, me fascina este punto. No soy en algunos temas muy conocedor, te soy honesto, pero vos me decís, hubo muchas diferencias en el pasado. Yo estoy de acuerdo con vos, hermano. Hasta en el libro de los Hechos ya empiezan a haber diferencias. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo lo resolvían los cristianos? En la Biblia, en la historia, ¿cómo se resolvieron las diferencias, hermano? Bueno, si vamos a la Biblia, hablamos de que conciliaron muchas de las cosas que después se ¿Qué fueron querés decir desarrollando. con conciliaron? Eh, ¿Concilios? se pusieron, se pusieron de acuerdo. ¿En dónde? Bueno, por ejemplo, ¿En si te vas. concilios? Bueno, si le hablas de concilios, estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen a debatir o a Como en la discutir de Biblia, qué Hechos se puede 15. creer. Exacto. O también, como decía Primera de Pedro, cuando dijo que esto soy yo parafraseando porque no tengo el pasaje, pero si Está bien, quédate tranquilo, puedo quédate meter. tranquilo. Creo que era en primera o en segunda, creo que era Primera de Pedro, donde Pedro habla que él es anciano, ya entre los otros ancianos y que tenía una especie de autoridad como lo tenían los otros ancianos. O sea, que una decisión no se tomaba a la ligera, definitivamente porque uno fuera mayor o jerárquicamente tuviera, ¿verdad?, mayor autoridad que otro. Entonces,
Cuando me Habían refiero, mayores autoridades, sí, las había mayores autoridades. bueno, bíblicamente, cuando veo la Biblia, no encuentro esa jerarquía. Los Veo, obispos, ¿no eran los obispos, no son una mayor jerarquía que los diáconos en la Biblia? no lo creo, creo que habían roles. Pero Creo que, no, si el obispo es quien supervisa la iglesia, el obispo es quien está al mando de las iglesias regionales, ¿cómo me vas a decir? El diácono era para eh, servir las mesas, no necesariamente todo pero depende. eso me No, dice la Biblia, hermano. no, recuérdate que Jesús dijo que el más grande es el más chiquito. Ok, Y el que a más ver, te voy a... más Bueno, sirve. no, está bien, está bien. Pero a ver, te doy otro ejemplo. Estaba jerárquicamente los apóstoles tenían un cargo dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Tenían roles diferentes. Un Pero, cargo. pero, pero espérate, no, pero espérate, también recuérdate una cosa. El caso de los apóstoles es un caso totalmente diferente de lo que fue la iglesia después en su desarrollo. De hecho, creo que aquella autoridad suprema que tenían, por ejemplo, lo que le pasaba a Pablo o a Pedro con la sombra, que sanaba gentes, ¿verdad? Esa autoridad inmediata Bueno, entonces, para... pará, dentro de la iglesia primitiva había una jerarquía, comenzando por los apóstoles. Los apóstoles eran una jerarquía, Bueno, si lo quieres mirar de esa manera, sí, pero no pero es como... que No lo como eran. Pablo dice, yo podría mandarles a ustedes como apóstoles. O sea, Pablo pensaba tener sí, una pero que, autoridad para, pero que para que le obedezcan como apóstol. Pero defíneme qué tú, a ver, qué tú concibes que significa la palabra apóstol. Enviado. Ya está. ¿Dónde está la jerarquía? Eh, Como cuando, por ejemplo, a ver, porque lo que pasa aquí es que yo creo que es cuando, cuando, por dar un ejemplo, mirá, Pedro como apóstol, Pedro enviado. ¿Enviado para qué? ¿Enviado para qué? para una, exacto, por eso estoy diciendo que estamos hablando de roles. Hay Bueno, misiones exactas donde se pero es un rol la autorizó. jerarquía. Si lo miras de alguna manera, tienen roles. Bueno, para que no nos vayamos por la tangente, nuevamente, estamos de acuerdo, porque de verdad, este es un tema que a mí me inquieta y A entiendo de ver, que hay pero para muchos... sentar un momentico, déjame, te corto un momentico. Lo que quiero hacerte ver es que en la jerarquía no se veía la autoridad que se ve hoy, por ejemplo, como vimos, o mucho tiempo después que empezaron a ver a los papas, eso es lo que te quiero decir, Claro, o cardenales, o los obispos como se ven hoy, que no eran reyes, no eran emperadores, no eran eran gente que representantes de Dios en tenían la tierra. bueno, no, es que pasa también con esto, porque recuérdate una cosa, Por dar un cuando se ejemplo, Ignacio de Antioquía, padre apostólico, discípulo de Pedro y Pablo, manda obedecer a los obispos como a Jesucristo mismo. Claro, pero volvemos a lo mismo. O sea, en el mandato está si Eso tú es iglesia quieres. primitiva, hermano. Claro, claro, claro. Yo estoy hablando de la autoridad en la imposición de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer en cuanto a lo que la iglesia dice que obligatoriamente hay que hacer. Valga la redundancia. Bueno, por dar un ejemplo, Eh, los resultados del concilio de Jerusalén imponían sobre toda la iglesia una determinada creencia y tenían que corresponder, todos los que querían permanecer dentro de la iglesia tenían que corresponder con eso que se había impuesto por el concilio de Jerusalén. En la Biblia lo enseña eso. Claro, pero por eso te digo, volvemos a lo mismo. Donde se rompe eso que tú entiendes o que yo estoy viendo que entiendes o asumo que entiendo, que estás entendiendo como jerarquía, es cuando me parece que se politiza el cristianismo, que es cuando vemos hoy lo que es. Por ejemplo, que un cardenal o un obispo es casi como es un gobernador en un estado. Por ejemplo, creo que en Argentina hay también especies de municipios, hay gobernadores o no, sí. Sí, sí, sí. Volvemos igual que aquí en Estados Unidos. Pero en la iglesia primitiva no era tal cosa como esa. Había un representante en cuanto a cosas eclesiásticas, pero muy lejos de lo que fue el representante o el obispo en su total autoridad en una área específica, como lo fue después en la iglesia que Claro, se desarrolló. obviamente los contextos sociales, culturales Por fueron eso, cambiando y principalmente cambiaron en el siglo IV cuando ya el cristianismo no era perseguido, sino que fue adoptado como religión de Estado después, ¿no? claro, entonces, por eso es que te digo que Son, quizás a lo son mejor contextos sociales completamente distintos.
Exacto. Por eso es que te estoy diciendo que así es como yo veo que es un obispo que de hecho después estamos hablando de que un obispo casi prácticamente es lo mismo que es un pastor. De Entiendo, hecho, la pero Biblia, para. Volvamos al punto porque ya tengo que ir abandonando. Volvamos al punto. ¿Estamos de bueno, acuerdo, María, hermano? De verdad, ¿estamos realmente de acuerdo que hubo, hay y habrá diferencias entre los cristianos respecto a ciertos temas de doctrina, de fe? ¿Está bien? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, en el sí, pasado, hermano, porque entiendo que el pasado nos marca cómo debemos actuar en el presente, o al menos nos da señales de cómo deberíamos actuar en el presente. Por eso es que vos me remitís a mí a la iglesia primitiva, porque la considerás como un punto de referencia para nuestra vida de fe. Entonces, en el pasado, los cristianos, ¿cómo resolvieron sus diferencias, hermano? volvemos a lo mismo que te estaba Con diciendo. concilios. Pues, si lo miras así, Ok, y suponete que vos hoy, vos como pastor, hola, ¿se me no, fue? Jesús Ahí quería, está. Te me habías cortado un instante, hermano, se fue la señal un momento. Entonces, suponete que hoy vos tenés una diferencia con los pentecostales. Son todos hermanos en la fe, son todos cristianos, son todos hermanos en la fe. Tu iglesia con la iglesia pentecostal del pastor Pepe, ¿cómo resuelven sus diferencias, hermano? es que como te digo, no necesariamente hay que resolver una diferencia si no se trata de soteriología. Por ejemplo, eh, es más, solo Dios es el que juzga y sabe cómo se salvan las personas. Y como te digo, esto ha sido por revelación y paulatinamente Dios ha revelado cómo es, porque todo lo demás lo hemos intuido nosotros por la palabra de Dios. De hecho, lo mismo que estoy haciendo hoy yo es lo mismo que pudieron haber hecho aquellas personas que consideramos, ¿verdad?, lejos de los apóstoles, ¿verdad?, que vinieron después. Fue interpretar lo que la Biblia o las Santas Escrituras dicen, Claro, ¿no? Entonces, si nos vamos al principio, ¿verdad? El pollo del arroz con pollo es que yo puedo hacer exactamente lo mismo que hicieron sobre la base de la piedra angular que es Jesucristo y los apóstoles que son las columnas. Yo puedo hacer lo mismo que hizo Ignacio de Antioquía, que hizo Clemente, que hizo Cipriano, que hizo Agustín, que es porque se interpretar la escritura. supone, exacto, se supone que deberían de tener la Bueno, misma Espíritu claro, Santo. pero por eso, hermano, por eso. Yo te entiendo y estoy de acuerdo. Estamos todos justificados en abrir la escritura y tratar de interpretarla. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, suponete que vos te sentás a tomar un café con un pastor pentecostal. Sus diferencias, teniendo la posibilidad de ambos abrir la escritura e interpretarla. Sus diferencias van a radicar en la interpretación que le hacen a la escritura. El pastor pentecostal va a decir, yo interpreto que la Biblia enseña esto. Vos como pastor vas a decir, yo interpreto que la Biblia dice esto. Ok, cuando existe esa clase de diferencia, porque todos somos cristianos, ¿cómo las resuelven? Los cristianos, los primeros cristianos las resolvían a través de concilios. Ok, eso lo podemos ver en la Biblia en Hechos capítulo 15. Ustedes, ¿cómo lo resuelven, hermano? Volvemos al principio. Si tú como católico hoy tienes una autoridad que es la que te dice cómo tú debes de pensar. De hecho, ya tú no tienes nada que pensar porque ya ellos te No, dijeron qué es ¿cómo lo que que no tengo nada tienes que que hacer. pensar? Claro, no. Tú, te guste o no, tú tienes que aceptar. Es más, y aunque no lo aceptes, te tienes que regir por lo que dice la iglesia, el magisterio de la iglesia católica y la En- tradición. sí, Entonces, en cuanto a, por dar un ejemplo, en cuanto a dogmas, claro que sí, no puedo por objetar eso, absolutamente nada. por eso. Entonces, y Pero eso es hay otras basado. cosas en donde está permitido discutir y a interpretar y usar las herramientas de la exégesis para llegar a Exacto. conclusiones justificadas. Por dar un ejemplo, cuando uno le trata de proporcionar una explicación a la supuesta diferencia que hay entre la genealogía de Mateo y la de Lucas, el católico puede emplear las herramientas de la exégesis para argumentar y adoptar una postura respecto a cuál es la correcta interpretación de estos pasajes. No necesariamente la iglesia te impone algo. Lo que te impone la iglesia es cuestiones cristianas que son Claro. o sea, son de común acuerdo entre todos los cristianos, ¿no? Por dar un ejemplo, mis interpretaciones no Claro. deben negar que Jesús haya sido concebido por una virgen. Claro, mis interpretaciones tienen esa clase de límite, pero no es que en cada Entonces, versículo estoy obligado a pensar de una determinada manera. No, el católico tiene libertad, hermano. por eso. Entonces, tú mismo te has respondido la pregunta que me acabas de hacer, ¿no?
hay momentos en que tú discutes en dependencia de lo que la Iglesia Católica cree o no cree, y eso es debatible, ¿no? Claro. De igual manera, me imagino que lo resolverían o resuelven cuando se sientan la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, por ponerle, es el ejemplo más cercano que tengo, ¿no? A ver, mirámoslo de esta manera. El Papa dice, ¿verdad? Que es más, ya pueden comulgar, inclusive y ustedes, los católicos, pueden comulgar en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, ¿son cristianos los ortodoxos para los católicos? Sí. De la misma manera que lo son los evangélicos, hermano. Claro, entonces ahí No, no vamos. de la misma manera, porque los ortodoxos tienen legítimos ministros de Cristo, porque tienen sucesión apostólica. Los evangélicos Bueno, no. entonces, ahí voy. Bueno, ahí voy entonces al punto para responder tu pregunta. Sí, sí, Bien sí. puntual. Entonces, de esta misma manera, de que se pueda discutir o no, amén de que tengan obispos, que eso es muy discutible, ¿no? De la sucesión apostólica y ese tipo de cosas. Pero bueno, amén de que lo tengan o no, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos de la misma manera. Sentándose, hablando, no están de acuerdo, horas y sigues discutiendo. Eso es lo mismo que están haciendo ustedes, que han hecho por cuántos años. Claro, la diferencia está es que cuando una diferencia se vuelve importante de tal forma que puede peligrar la unidad de la iglesia, es ahí donde la iglesia llama a sus autoridades, a los obispos, y se establecen diálogos para resolver esta confusión que pueda haber dentro del seno de la iglesia y evitar la división dentro del seno de la iglesia. Es lo conocido como sínodos, concilios. Bien, en cambio, la diferencia que hay con el mundo protestante, hermano, es que cuando hay diferencias, no las resuelven, se separan. ¿Se entiende la gran diferencia? En el mundo católico hay diferencias, claro que sí, pero cuando hay una diferencia entre grupos que hacen peligrar la unidad de la iglesia, se junta la iglesia y establece qué es lo que la iglesia cree para que todos los católicos se ajusten a esa declaración oficial de la iglesia. En el mundo protestante, esta diferencia no se resuelve, sino que se separan y se arman nuevas denominaciones. Por eso, y con esto cierro y ya te dejo hablar, por eso es que creo, desde mi humilde punto de vista, que vos estás dentro de ese paquete, querido hermano. ¿Por qué? Porque vos me decís, yo soy no denominacional, no me gustan las etiquetas. ¿Por qué? Porque la etiqueta o la denominación a vos te obliga a corresponder con un sistema teológico ya establecido o con una interpretación bíblica ya establecida. Pero como vos querés preservar esa libertad para poder interpretar la Biblia como consideres apropiado, decís, bien, no me vinculo a ninguna denominación, soy no denominacional e intento interpretar la Biblia de la forma en la que me parece adecuado. Y esa manera lo único que hace o consigue es perpetuar las divisiones dentro del mundo protestante, querido hermano. No, te explico. Si te vas, por ejemplo, tú sabes que la mayoría de las diferencias que se han saldado en lo que le llamas iglesia tradicional ha sido uno por la fuerza y otro por poder. ¿Qué quiere decir esto? Quien no ha estado de acuerdo con lo que ha pensado la Iglesia Católica o se ha excomulgado, como fue en el caso del mismo Lutero, que es el caso más cercano que tienes, o se ha tomado medidas extremas de hasta quitarle la vida a las personas. Eso lo hemos visto hasta con... Claro, no, eso lo vimos hasta con la Inquisición. Pero pará, ¿tiene algo de malo? ¿Tiene algo de malo que la... Pero ¿tiene algo de malo que la iglesia imponga sus creencias a los fieles? Claro, sí, tiene algo de malo porque entonces se ponen en tela de juicio la tal libertad que Dios te dio de elegir aún pensando diferente. Hermano, mira, si querés te lo muestro bíblicamente, que los primeros cristianos, las autoridades de los primeros cristianos, imponían lo que la iglesia debía creer, lo que sus fieles debían de abrazar. Si querés te lo muestro bíblicamente. Bueno, no, pues, espérate un momentito, pero ahí volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la iglesia primitiva a lo que llegó a ser la iglesia católica 300 años después. O sea, no tiene nada que ver, es más, o sea, totalmente diferente. Voy a un ejemplo bíblico, hermano. Pero espera, porque no me va a decir, no me dejas terminar y entonces vas a hacer un monólogo. Mira, lo que sucede aquí es lo siguiente, y es lo que yo veo, porque me hiciste, o sea, me hablaste mucho de muchas cosas y entonces no me dejas concluir.
si estamos hablando de cómo se concilió, estamos viendo de cómo lo hicieron ellos, ¿verdad? Versus de a cómo hoy, basado en la libertad, después de una reforma que se hizo, que tomó fuerza, 1500 años después, como ustedes dicen, se pudo haber pensado de la manera errónea o correcta, de la manera que se hubiese querido. Entonces, una de las cosas que se hizo fue que por eso concilian y por eso no pudieron, y que ese es el talón de Aquiles que tiene la Iglesia Católica, que es la misma Iglesia Ortodoxa, que no pudieron hacer con ella por la fuerza que tuvo y la posición geográfica que tenía. ¿Me entiendes? Que era la Iglesia bizantina en aquel entonces. Entonces, ¿qué pasa con eso? No pudieron imponerle lo que creía por las diferencias, entonces quisieron, es más, yo te lo resumo así. Para mí la Iglesia Católica es como un pulpo que lo que no puede alcanzar lo destruye. Mira, 1970, Iglesia Carismática. Hermano, vos te Eso es, sentís, pero vos tenés libertad, hermano, para ser pastor y para tener tu propia iglesia. ¿En algún momento el Papa te golpeó la puerta de tu iglesia y dijo, vamos a destruir tu iglesia? no, no, ya no puede, ya no puede. Ahí, ese es el punto, ya no puede. Pero si esto hubiese ocurrido 1500, hubiese ocurrido 500, 800 años atrás, estoy seguro que no lo pudiera haber hecho. Claro, vos decís Ah, porque te hubieran impedido hubiesen enseñar matado. cosas, matado, te hubiesen matado, te hubieran Por asesinado. supuesto. ¿Qué le pasó a John Hoss? ¿Y qué le pasó a todos aquellos que estaban antes de Lutero y todos los mismos valdenses, aquellas personas que es más, el mismo Siempre Arby, los valdenses entran como... bueno, que Bueno, sea o ¿me no dejás sé, entonces ir a pero la Biblia? ¿Qué te sí, parece si me dejás ir a no, la no, Biblia? a ver, espérate, pero concluimos entonces, porque volvemos a lo mismo. Yo lo que quiero es que te quede claro por qué es que no tiene nada que ver con María, por lo que entré, pero te queda claro de por qué es que hoy yo tomo o podemos tomar decisiones como, Respecto a inclusive lo yo que se como pastor enseña. evangelista, ¿eh? Decisiones respecto a lo que se enseña. Y a lo que se cree también. Claro, claro. Pero así no era en la iglesia primitiva, hermano. Bueno, en sus inicios, hasta que se hizo iglesia, fue así. No, Después, Hechos 15, ¿dónde entra eso? En Hechos 16, perdón. Hechos 16, ¿es sus inicios, es los inicios de la iglesia? Hechos 16, ¿qué pasó en Hechos 16? Pará, te pregunto. Hechos 16, para vos, ¿es los inicios de la iglesia? Sí. Sí, bien. Dice, Hechos 16, capítulo 16, perdón, verso 4, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Sí, ¿estamos de acuerdo? Imponían que era lo que tenían que creer. Pero por supuesto, pero vemos lo mismo. Bueno, Ahora, pero otra, pará, escucha, pero ¿cómo escucha, por a ver, supuesto? pero, Me acabaste de decir que eso está Santi, mal. Santiago, no, escúchame, Pero me escúchame. acabaste de decir que eso Una estaba cosa mal y es, ahora me decís por no, supuesto. una cosa es lo que tú tomas como hecho de lo que en los hechos los apóstoles enseñaron, que después enseñó la Iglesia Católica. Pero hermano, Entonces, pará. Estamos hablando de cómo dirimían las diferencias los cristianos. Estamos hablando de eso. Yo desde el principio estoy espérate, hablando de eso. no. ¿Cómo dirimen las diferencias los cristianos? Hermano, yo te Santiago. dije a vos. ¿Cómo estás hablando? No, escúchame. Vamos a contextualizar esto. Cuando ya se llevaba una ordenanza, es más, que formaba parte de la liturgia de una iglesia, es porque se había discutido antes, no fue porque alguien se paró y dijo, yo es cátedra, Pedro, creo que mañana nadie va a la escuela y al trabajo y a partir ese día es feriado. No se sigue así, Santiago. Entonces, Claro, eso vos decís que el resultado del concilio de Jerusalén era haber estado todos de acuerdo. ¿Estaban todos de acuerdo con los resultados del concilio de Jerusalén? por supuesto que tenía que haber mínimo tenía que haber mayoría de lo que se decidía. Pero vos me dijiste hace Pero, 15 minutos atrás que la mayoría no siempre tiene la razón. pero estamos hablando de la iglesia primitiva, las bases ¿Y cuál es de lo que ya... cuál es la A ver, diferencia entre la iglesia de Hechos 16 a la iglesia del siglo IV? ¿Cuál es la muy diferencia? sencillo, muy sencillo, muy ¿Cuál es? sencillo. ¿Tú crees que, por supuesto, te voy a explicar por qué? La diferencia es que estas personas en lo que decidieron nunca o no se equivocaron. Tú y yo hoy sí nos equivocamos. El Papa sí se equivoca. Es más, para que se crea que hay infalibilidad, tiene que ser la cátedra. No puede ser que el Papa hoy se pare y diga, mañana es feriado 25 de diciembre. ¿Vos Entonces, crees esa que es el la... concilio de Nicea se equivocó? Eh,
No creo en algunas cosas, ¿Cómo en pero algunas además, cosas, hermano? espérate, porque eso es una trampa tuya, mira. No, son Al preguntas final, trampas, sí, son preguntas trampas. claro, es una trampa tuya, por supuesto. Al final, yo no tengo que creer en lo que cree el Concilio de Nicea si la misma palabra de Dios lo demuestra. Por ejemplo, yo no tengo que creer en la Trinidad, Eso dirían los o por ejemplo, unicitarios, hermano. Ese es un argumento no, de los unicitarios. Vos no sos unicitario. claro, pero volvemos a lo mismo. Y esa es la diferencia de la libertad de lo que tengo yo a decidir versus lo que tú crees. Y demostrado atrás que así Pero era los como lo unicitarios creía. también son libres. Dicen, che, yo tengo libertad No, para no, poder no. interpretar. ¿Por qué a los unicitarios le No, llamás herejes? ¿Por qué? no, yo no, escúchame, yo no le llamo hereje. Yo lo que le estoy diciendo es que ¿No ellos son para herejes mí ellos? ¿Los no son unicitarios no son cristianos. herejes? Bueno, si lo mira la palabra herejía como corresponde, es herejía versus a lo que yo creo y a lo que está Bueno, está bien, pero los establecido. unicitarios, ¿no están haciendo uso de su libertad para interpretar las escrituras? Pero está bien. O Y sea, a bueno, ¿y ver, entonces por qué los excluís? no los excluyo. Yo lo que no creo es que sea el puente directo a la salvación. Claro. Pero es más, de hecho, creo una cosa, Dios es tan bueno que creo que aún así, creyendo que aunque sea una sola persona y creyendo que Jesús es Dios, creo que pueden ser salvos. O sea, pero eso yo se lo dejo a Dios. Eso yo Claro, no obvio, soy obvio, capaz de obvio, emitir un juicio de lo que puede ser o obvio, no puede ser. obvio. Pero por eso te estoy diciendo que al final de todo esto, se lo podemos resumir de esta manera, decidían en la iglesia primitiva como podemos decidir tú y yo hoy. La diferencia era que tenían a aquellas personas que sí, es más, ellos fueron inspirados. Claro, Por eso es que creemos lo que creemos. claro. Por eso tú lo crees. Ahora, tú no creerías ahora. Es más, yo estoy seguro. En el concilio de Jerusalén que nos describe Hechos capítulo 15, ¿los apóstoles y ancianos que discutieron estas cosas fueron inspirados por el Espíritu Santo? Me imagino que sí, claro. Claro, ahí podemos ver entonces, La decisión, digo la decisión. De la pero decisión de tomar. eso no parece entonces ser muy sola escritura que digamos. Que la Pero iglesia sea asistida de esta forma por el Espíritu Santo, impidiendo que caiga en el error, no parece ser muy sola escritura que digamos. ok. Porque la única infalible es la palabra. Es los textos escritos, los documentos No, escritos son los únicos inspirados e infalibles, según el evangélico. ¿qué decisión tomar? Si la iglesia entre obispos en un concilio es asistida por el Espíritu Santo de tal forma que es imposible que caiga en el error, eso no es muy sola escritura, hermano. Eso está más del lado católico. No, pero volvemos a lo mismo. Escúchame. Por eso es que no me gustan las etiquetas y ahí estás Ok. partiendo por la gente de lo que tú crees que yo creo. ¿Vos no sos sola escritura? Yo soy escritura y creo en la tradición apostólica de las escrituras. Ok. ¿Cómo sería eso? Estamos inaugurando un nuevo sola. ¿Cómo Entonces, sería eso? no, es que por eso es que este está tan difícil y por eso es que no me gustan las etiquetas. Entiendo. Yo creo que no hay error en las escrituras, pero además, partiendo del punto donde tú dices que las decisiones fueron tomadas del mismo hecho de que ellos ahí, ¿no? Tomaron las decisiones. Creo que no la tomaron por el simple hecho de que se les ocurrió decir de cómo fueron. Lo primero porque tuvieron vivencias directas con Jesucristo y con los apóstoles que estaban ahí, que sabían la manera de pensar de Jesucristo y sabían que Jesucristo nunca hizo nada si no citó antes las escrituras que estaban hechas. Entiendo. Entonces, ese es el punto principal. Si Ok. te vas a llamar de solas escrituras, no había nadie más que solas escrituras que ellos mismos que eran solas escrituras. Y el mismo Jesús, porque Jesús dijo, escrito está, todo lo que Jesucristo dijo estaba ya plasmado en la escritura. Claro. Ok, Ya, hermano, perdón, me tengo que ir porque mi esposa me está llamando para comer y acá no Pero sabéis la la... Virgen, y Pero la mi panza... Virgen, Bueno, pará, hagamos una cosa. Mañana te volvés a meter y hablamos de la Virgen, ¿está bien? Pero me encantó esta charla con vos de verdad, fuera de broma. Más allá del diálogo y lo efusivo que podemos llegar a ser como latinos y demás, hermano, me encantó charlar con vos, de verdad. Estás más que bienvenido para cualquier otro momento a hablar el tema de la Virgen, que fue lo que nos quedó pendiente. bueno, hermano, Querido bendiciones, hermano, te mando un fuerte abrazo, genio. Dios te rebendiga. Bye. Chau, chau.